Una página estuvo guardada en una bóveda de la Universidad de Yale durante más de 100 años. Descifradores de códigos la estudiaron bajo lámparas de laboratorio. Químicos la analizaron centímetro a centímetro. Hasta una inteligencia artificial lo intentó, y también fracasó. Entonces, una investigadora especializada en imágenes digitales, sin ninguna formación en criptografía, sacó unos escaneos viejos de un cajón de almacenamiento que llevaba una década olvidado, y algo que había estado escrito en esa página todo ese tiempo, invisible a simple vista, finalmente salió a la luz. Esta es la historia del manuscrito Voynich, un libro de 240 páginas, escrito en un alfabeto que no coincide con ningún idioma conocido en la historia de la humanidad. Emperadores lo poseyeron. Los mejores descifradores del siglo XX, los mismos que rompieron los códigos militares de 2 guerras mundiales, se sentaron frente a sus páginas y se levantaron derrotados. Y en 2024, ese libro finalmente reveló un secreto real, verificable, que había estado esperando pacientemente durante más de 100 años. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es una de las historias de misterio sin resolver más fascinantes jamás documentadas. Y si te gustan los enigmas que la ciencia todavía no logra explicar del todo, suscríbete ahora mismo a Abiertamente, porque aquí compartimos historias así todas las semanas. El objeto imposible. Antes de hablar del misterio, hay que entender el objeto físico en sí, porque no se trata de una leyenda urbana ni de un mito de Internet. Es un libro real, catalogado, fotografiado por completo y guardado hoy en una sala con clima controlado dentro de la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de Yale, bajo la designación MS-408. Cualquiera puede solicitar las imágenes digitales de cada una de sus páginas. No hay secretismo, ni un cajón gubernamental cerrado con llave. Todo está disponible públicamente, completamente fotografiado y completamente ilegible. Es un libro pequeño, con aproximadamente 240 páginas de vitela, es decir, piel animal preparada de la forma en que se fabricaban los libros mucho antes de que el papel se volviera común en Europa. En 2009, científicos de la Universidad de Arizona realizaron pruebas de datación por radiocarbono sobre esa vitela y ubicaron su origen entre los años 1404 y 1438. No es una suposición transmitida por coleccionistas, es la edad física de la piel, medida por la desintegración del carbono. Y eso traza una línea imposible de mover. Sea lo que sea este libro, existía antes de la imprenta de Gutenberg y antes de los viajes de Colón. Abre cualquier página y te encuentras con una escritura fluida, de trazos seguros, escrita de izquierda a derecha por una mano que no duda. Quien escribió esto no deletreaba palabra por palabra. Escribía con la fluidez de alguien que domina el idioma que está usando. El alfabeto tiene entre 20 y 30 símbolos distintos. Algunos se parecen vagamente a letras latinas vistas en un sueño extraño. Otros no se parecen a nada conocido. Se agrupan en lo que parecen palabras, separadas por espacios, organizadas en líneas y párrafos. Tiene toda la arquitectura de un idioma real, simplemente se niega a hacerlo. Y después están las ilustraciones. El manuscrito no es solo texto, está profusamente ilustrado en casi todas sus páginas, y esas imágenes son tan inquietantes como la propia escritura. Como nadie podía leer ni una sola palabra, los investigadores clasificaron el libro según lo que mostraban sus dibujos, dividiéndolo en secciones que la mayoría de los especialistas todavía utiliza hoy. Hay una sección repleta de plantas, dibujadas con enorme detalle, que ningún botánico ha logrado identificar de forma confiable. Las hojas parecen pertenecer a una planta, las raíces a otra y las flores a una tercera, como si alguien hubiera armado un jardín entero con piezas que nunca crecieron juntas. Hay una sección de apariencia astronómica, con círculos, soles, lunas y diagramas radiales que recuerdan las ruedas del zodíaco, envueltos en ese mismo texto, imposible de leer. Hay una sección que los especialistas llaman biológica, quizás la más extraña de todas, con pequeñas figuras femeninas sumergidas en piscinas de un líquido verdoso, conectadas entre sí por tubos y canales sinuosos que recorren la página como cañerías o venas, sin equivalente claro en la medicina de la época. Nadie sabe qué representa. Las imágenes no dan ninguna respuesta, solo profundizan el silencio. Y hay una última sección de aspecto farmacéutico, con hileras de frascos, fragmentos de plantas y bloques cortos de texto organizados,
como recetas o fórmulas. Todo en este libro apunta hacia un significado. Todo insiste en que está tratando de decirnos algo. La forma es familiar. El contenido es un muro infranqueable. 600 años de dueños derrotados. La primera referencia confirmada a la existencia del manuscrito aparece en una carta de 1639, escrita por Georg Baresch, un alquimista de Praga. Baresch describía el libro como una especie de acertijo inútil que ocupaba espacio en su biblioteca, y envió una muestra de su escritura a Atanasio Kircher, un célebre jesuita romano, famoso por asegurar que había descifrado los jeroglíficos egipcios. Según los registros históricos, Kircher nunca respondió. La carta de Baresch también incluía un relato de segunda mano sobre cómo había llegado el libro a sus manos. Según esa versión, el manuscrito perteneció alguna vez a Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1576 y 1612, quien mantenía en su corte tanto a mentes científicas legítimas, entre ellas Johannes Kepler y Tycho Brahe, como a figuras mucho más cuestionables, entre ellas el astrólogo inglés John Dee y su asociado Edward Kelly. La historia sostiene que Rodolfo pagó una suma enorme en oro por el manuscrito, convencido de que había sido escrito por el fraile inglés del siglo XIII, Roger Bacon, y que después se lo entregó a su médico de corte, Jacobus Horsicki, de Tepenech. La firma de Horsicki fue borrada más tarde de la primera página del manuscrito, aunque todavía puede leerse hoy bajo luz ultravioleta. Tras su muerte en 1622, el libro terminó pasando a manos de Baresch, y tras la muerte de este, a su amigo Johannes Marcus Marci, un médico praguense cuyo nombre resultará fundamental más adelante en esta historia. En 1665, Marci envió el libro a Kircher en Roma, junto con una carta en la que explicaba que creía genuinamente que Kircher tenía la mejor oportunidad de todos para finalmente descifrarlo. Kircher se quedó con el manuscrito, y este desapareció dentro de los archivos jesuitas durante aproximadamente 250 años, hasta que resurgió en 1912, cuando el anticuario polaco Wilfrid Voynich lo compró como parte de un lote más grande de manuscritos antiguos que los jesuitas estaban vendiendo. Cada una de las personas por las que pasó este libro, un alquimista, el médico personal de un emperador, uno de los eruditos más respetados de Europa, intentó y fracasó en explicar qué decía realmente. Ese patrón de dueños frustrados es exactamente el escenario en el que un pequeño detalle, notado por Voynich en la primera página del libro, terminaría importando mucho más de lo que nadie imaginó en su momento. Una mancha olvidada durante un siglo. Cuando Voynich examinó de cerca la primera página del manuscrito, el margen inferior le pareció ligeramente extraño, como si alguna vez hubiera contenido texto que después se había desvanecido casi por completo. Alrededor de 1914, intentó tratar la página con un reactivo químico, con la esperanza de oscurecer lo que quedara de la tinta original lo suficiente como para volver a hacerla legible. El intento funcionó solo parcialmente. Le devolvió un indicio vago de que ahí había existido escritura, pero nada cercano a legible, y dejó además una mancha química permanente en el pergamino que los conservadores todavía pueden identificar hoy en día. Durante el resto del siglo XX, ese rincón manchado de la primera página se quedó exactamente así. Una mancha, un rastro persistente de algo que alguna vez existió, y nada más. En su momento, nadie contaba con las herramientas necesarias para volver a enfocar esa información perdida. Así que la mayoría de los investigadores simplemente pasó a otros ángulos del misterio. Décadas después, y por razones que no tenían absolutamente nada que ver con resolver este problema específico, un proyecto de investigación distinto capturó exactamente el tipo de imagen que finalmente permitiría reabrir el caso. Y en su momento, nadie del equipo se dio cuenta de lo que tenían entre manos. En 2014, un grupo llamado el Proyecto Lázaro recibió permiso de la Biblioteca Beinecke de Yale para realizar escaneos multiespectrales de 10 páginas seleccionadas del manuscrito. La imagen multiespectral captura una superficie usando longitudes de onda de luz que van más allá de la visión humana normal, incluyendo el infrarrojo y el ultravioleta, y ese rango más amplio puede recuperar tinta desvanecida o incluso físicamente raspada, porque las tintas antiguas a base de hierro suelen dejar un rastro duradero dentro de las fibras del pergamino, mucho después de que la capa superficial haya desaparecido por completo. El equipo detrás de este proyecto fotografió 10 folios específicos,
con la intención de eventualmente publicar todo el conjunto de imágenes en línea para que otros investigadores pudieran estudiarlas. Esa publicación nunca llegó a suceder realmente. Los archivos se quedaron completamente sin procesar durante una década entera, técnicamente disponibles en teoría, pero prácticamente inaccesibles en la práctica, porque nadie había invertido el trabajo sustancial necesario para limpiarlos y prepararlos. Los datos multiespectrales no llegan listos para leerse. Convertir decenas de capturas de luz en bruto en una sola imagen clara que un historiador pueda examinar requiere un esfuerzo deliberado considerable. Hizo falta un correo electrónico no planeado, enviado en 2024, para finalmente sacar esos archivos del almacenamiento y ponerlos directamente frente a la persona indicada para entender exactamente lo que estaba mirando. El descubrimiento de 2024. Roger Easton, quien había ayudado a dirigir el proyecto original de imágenes en 2014, se topó con un artículo escrito por Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América y especialista de larga trayectoria en la investigación del manuscrito Voynich. Easton se puso en contacto con ella y le preguntó si quería revisar las viejas imágenes multiespectrales que llevaban una década guardadas sin procesar. Davis aceptó. Easton pasó entonces aproximadamente 3 semanas reprocesando esos escaneos de 10 años de antigüedad, ajustándolos para que las capas ocultas de luz capturada finalmente pudieran verse con claridad por ojos humanos, en lugar de permanecer enterradas dentro de datos técnicos sin procesar. Cuando Davis abrió la imagen recién reprocesada del folio 1R, la primera página del manuscrito, más tarde dijo que el momento la sobresaltó tanto que probablemente soltó un grito ahogado sin darse cuenta. El margen que Voynich había tratado químicamente más de un siglo antes ya no era una mancha vaga. Se había convertido en una estructura clara y legible. Lo que encontró ahí no era una simple línea de escritura. Eran 3 columnas distintas, ubicadas una junto a la otra, y ninguna de ellas había sido documentada con este nivel de detalle antes de ese momento. El margen derecho de la primera página del manuscrito contenía 3 columnas separadas de escritura. Una era un alfabeto latino común, escrito de la A a la Z. Otra estaba compuesta enteramente por caracteres Voynich, los mismos símbolos ilegibles que aparecen en el resto del libro. La tercera era un segundo alfabeto latino, pero desplazado un lugar respecto al primero, de modo que la letra que debería ocupar la segunda posición había sido movida a la primera. Colocadas una junto a otra, el patrón se vuelve obvio. Se parece exactamente a una clave de descifrado casera. Se toma un símbolo Voynich, se compara con el alfabeto normal, y después se revisa esa misma letra contra el alfabeto desplazado, obteniendo así el esquema básico de un cifrado por sustitución, el tipo de código más simple que existe, en el que cada letra o símbolo representa directamente a otro. Este tipo de cifrado ya era bien conocido y se usaba activamente en toda Europa para la época en la que se escribió este margen. Así que el método en sí no habría resultado inusual ni avanzado para nadie de aquella era. Nada de esto significaba que el texto central del manuscrito finalmente hubiera sido descifrado. Davis fue cuidadosa en dejar esa distinción muy clara públicamente. Lo que realmente había encontrado era una prueba física de que una persona real, siglos atrás, también se había sentado frente a este mismo libro e intentó su propio método casero para abrirlo. Esas columnas no eran el manuscrito hablando por sí mismo. Eran un lector frustrado tratando de obligarlo a hablar. Davis comparó la letra manuscrita dentro de esas 3 columnas con muestras de escritura conocidas de personas históricamente relacionadas con el libro. La coincidencia más cercana pertenecía a Johannes Marcus Marci, el mismo médico praguense que había sido dueño del manuscrito entre 1662 y 1665. Marci era una figura real y respetada en la ciencia del siglo XVII, conocido además por sus propias investigaciones sobre la luz y el color, años antes de que Isaac Newton publicara hallazgos similares, lo cual encaja perfectamente con alguien lo suficientemente curioso como para intentar su propio descifrado privado de un libro extraño e ilegible. Los historiadores ya sabían que Marci había sido dueño del manuscrito, porque en 1665 se lo envió a Kircher junto con una carta, explicando que creía que éste tenía mejores probabilidades que él de lograr leerlo algún día. Lo que nadie había confirmado hasta 2024 era que Marci, aparentemente,
hizo mucho más que simplemente reenviar el libro a alguien con más reputación. Antes de mandarlo a Roma, parece haberse sentado él mismo y haber intentado construir una clave de cifrado funcional directamente dentro del margen del manuscrito, probando si una simple sustitución de letras podría revelar el significado escondido debajo. Evidentemente tampoco funcionó para él, lo cual probablemente explica por qué finalmente le pasó el problema completo a Kircher. Otras pistas ocultas. En las mismas páginas, Davis y el equipo de imágenes no se detuvieron en el folio 1R. El lote completo de escaneos reprocesados de 2014 cubría 9 páginas adicionales, y esas imágenes produjeron sus propios hallazgos menores una vez examinadas correctamente. Palabras que se habían desvanecido hasta casi la invisibilidad total en varias páginas volvieron a ser legibles bajo la luz multiespectral, y pequeños detalles enterrados dentro de algunas ilustraciones, antes demasiado tenues para notarse, finalmente se hicieron visibles. Una de las pruebas más útiles consistió en verificar si alguna de estas 10 páginas había contenido originalmente otro texto, que luego fue borrado y reutilizado para escribir el texto Voynich, una práctica conocida como palimpsesto. Los escaneos no mostraron ninguna evidencia de ese tipo de reutilización en ninguna parte. Este detalle importa directamente para la datación del manuscrito, porque si el pergamino hubiera sido efectivamente reciclado de un documento anterior no relacionado, podría poner en duda seriamente la confianza que los investigadores depositan en la fecha aproximada de 1425, que ya sugiere la propia prueba de radiocarbono de la vitela. Así, aquella pequeña mancha aislada que Wilfrid Voynich notó por primera vez en 1912 terminó revelando capas de evidencia distribuidas en al menos 2 momentos muy distintos de la larga historia del manuscrito. El intento de descifrado de Marcy en el siglo XVII, escrito directamente en el mismo margen que el propio Voynich, ya había alterado con químicos a comienzos del siglo XX, y el lote más amplio de escaneos multiespectrales, que añadió todavía más detalle previamente invisible sobre las páginas circundantes. Nada de esto descifró el código real del manuscrito, pero sí demostró algo casi igual de interesante, que un trabajo de imagen paciente y cuidadoso todavía podía extraer información genuinamente nueva de un texto tan antiguo. Cuando la inteligencia artificial lo intentó mucho, antes de este hallazgo de 2024, otro equipo completamente distinto ya había probado una herramienta muy diferente sobre este mismo libro ilegible, y su intento ocupó titulares internacionales por razones completamente distintas. En enero de 2018, un equipo de la Universidad de Alberta aplicó un algoritmo de identificación de idiomas al manuscrito Voynich. En lugar de traducir directamente, el sistema intentó algo más limitado: adivinar de qué idioma real derivaba el texto. Comparó los patrones de la escritura Voynich contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, traducida a 400 idiomas, buscando la coincidencia estadística más cercana. El resultado sorprendió a los propios investigadores. Esperaban árabe, y el sistema devolvió el hebreo como candidato más probable. A partir de ahí, desarrollaron una teoría según la cual cada palabra del manuscrito podría ser un alfagrama, una palabra real con sus letras completamente reordenadas. Esa parte de la investigación fue genuinamente rigurosa y se publicó en una revista revisada por pares. Ese sólido fundamento estadístico, sin embargo, no fue lo que hizo famosa la historia. Combinando su método con un traductor automático, produjeron una sola oración a partir del inicio del manuscrito, algo sobre recomendaciones dirigidas a un sacerdote y a otras personas. Los investigadores la calificaron de avance genuino, y los medios difundieron la noticia en días, con titulares que anunciaban que el misterio finalmente se había resuelto. El entusiasmo se derrumbó casi tan rápido como se había extendido. Especialistas señalaron que el problema no estaba en la identificación estadística del idioma, sino en la etapa final de traducción, que dependía de una herramienta entrenada con hebreo moderno, aplicada a un texto de 600 años, deliberadamente reordenado, y que nunca fue revisada por un experto real en hebreo antiguo. Esta estaba lejos de ser la primera vez que un anuncio dramático ocupaba titulares para desaparecer en silencio poco después. Un siglo de promesas rotas. El caso del hebreo no fue un episodio aislado. En 2019, una universidad británica emitió un comunicado anunciando que un investigador había descifrado el código, identificando el texto como un idioma extinto que llamó
proto-romance, una forma temprana del latín hablado. Varias académicas calificaron el anuncio como poco confiable casi de inmediato, y la universidad retiró su propio comunicado en menos de 24 horas. Otro investigador afirmó haber descifrado apenas una decena de palabras sueltas, incluyendo nombres de plantas que parecían coincidir con ilustraciones cercanas, pero reconoció abiertamente que eso no desbloqueaba el resto del texto. Y un intento mucho más antiguo, de 1921, sostenía que el manuscrito contenía una taquigrafía microscópica oculta con descripciones de instrumentos científicos adelantados a su época. Esa teoría se derrumbó por completo tras la muerte de su autor, cuando un colega demostró que la supuesta taquigrafía no era más que grietas ordinarias en tinta seca de siglos de antigüedad. Cada uno de estos anuncios siguió el mismo patrón: entusiasmo inicial, cobertura mediática rápida y un colapso silencioso en cuanto expertos independientes revisaban el trabajo. Ese ciclo repetido explica por qué la evidencia estadística seria sobre la estructura del manuscrito recibe mucha menos atención de la que merece, aunque es considerablemente más sólida que cualquier afirmación de traducción hecha hasta hoy. Los números que no mienten. A pesar de cada intento de traducción fallido, el texto Voynich sigue comportándose estadísticamente como un idioma humano genuino, en lugar de como una serie de garabatos aleatorios sin sentido. Y ese único hecho mantiene el interés de los lingüistas serios hasta hoy. Un estudio de 2013 confirmó que el texto sigue la llamada ley de Zipf, un patrón matemático presente de forma constante en todos los idiomas humanos conocidos, según el cual una pequeña cantidad de palabras aparece con muchísima frecuencia, mientras que la gran mayoría del vocabulario aparece solo en raras ocasiones. Un texto verdaderamente aleatorio, sin ninguna estructura, normalmente no sigue este patrón exacto por pura casualidad. En la década de 1970, mucho antes de que la inteligencia artificial o la imagen multiespectral entraran en esta historia, un criptólogo que había trabajado junto al legendario descifrador de códigos William Friedman descubrió algo más, a través de una comparación lenta y paciente, página por página. Identificó dos estilos estadísticamente distintos de escritura y de patrones de letras que recorren diferentes secciones del manuscrito, hoy conocidos comúnmente como lenguaje A y lenguaje B de Courier. Análisis computacionales posteriores han confirmado que esa división se sostiene bajo pruebas estadísticas rigurosas, y no solo bajo una inspección visual casual. Algunos investigadores creen que esto apunta a dos escribas distintos trabajando a partir de un mismo sistema compartido, pero con hábitos individuales ligeramente diferentes. Otros piensan que podría representar dos etapas distintas de la composición del texto, o quizás dos dialectos relacionados pero diferentes de cualquier sistema sobre el que esté construido el manuscrito. Nada de esto demuestra que alguien haya descifrado una sola palabra con significado real. Pero sí demuestra que el manuscrito tiene una estructura interna real y medible, descubierta a través de un trabajo estadístico cuidadoso, y no a través de un único titular dramático, lo cual lo coloca en una categoría muy distinta a la de cualquiera de las afirmaciones de traducción que se han derrumbado antes o después. Plantas que no deberían existir. Si el manuscrito se produjo en Europa a comienzos del siglo XV, cada planta ilustrada debería, en teoría, corresponder a una especie que ya existiera en Europa en aquel momento. En 1944, un botánico identificó dos de las ilustraciones como un girasol y un pimiento capsicum, ambas especies originarias exclusivamente de América, que no llegaron a Europa antes de los viajes de Colón, décadas después de la fecha ya establecida para la vitela. Esta identificación fue prácticamente ignorada en su momento. Décadas más tarde, un estudio detallado de 2013 amplió drásticamente la lista, identificando docenas de plantas como originarias del Nuevo Mundo o ausentes de los textos botánicos europeos conocidos de la época. Trabajos posteriores llevaron ese conteo todavía más lejos, catalogando más de 100 ilustraciones vegetales sin coincidencia europea confirmada. No todos los especialistas aceptan por completo estas identificaciones, ya que comparar dibujos medievales estilizados con especies reales es genuinamente difícil, pero la datación por radiocarbono no está seriamente cuestionada por nadie, y eso ya descarta las teorías de autoría más dramáticas. Todo este debate botánico confirma que el tema real del manuscrito sigue siendo tan disputado como su idioma ilegible. La última página
y su mensaje fantasma. La última página del manuscrito contiene su propio bloque de escritura marginal, aparte del resto del libro. A diferencia del resto del texto, mezcla fragmentos que parecen latín, otros que se asemejan al alemán, algunos caracteres Voynich genuinos y pequeños símbolos en forma de cruz que los historiadores reconocen de las oraciones de la época, usados tradicionalmente para indicar el momento exacto en que el lector debía persignarse en voz alta. El mismo investigador cuya teoría de la taquigrafía microscópica se derrumbaría más tarde, fue también el primero en intentar leer esta página, en la década de 1920, construyendo una elaborada clave de cifrado alrededor de su propia interpretación. Esa teoría se desmoronó junto con el resto de su trabajo. Décadas después, otro investigador intentó un enfoque distinto, leyendo parte del texto como una referencia oculta al nombre de Roger Bacon, una interpretación que la mayoría de los especialistas posteriores considera igual de forzada. Los investigadores modernos describen esta página con mucha más cautela. Algunos sugieren que podría tratarse simplemente de una prueba de pluma, un escriba probando tinta nueva y garabateando fragmentos medio recordados de varios idiomas, sin ninguna intención de codificar un mensaje real. Nadie ha demostrado tampoco que esa teoría sea correcta. Esta página sigue siendo, más de un siglo después, exactamente tan disputada como en el momento en que el primer intento de lectura se equivocó por completo. Lo que queda después de todo. El texto central del manuscrito Voynich sigue completamente sin leer. Ese hecho básico no ha cambiado a pesar de cada intento descrito aquí. Descifradores legendarios de la Segunda Guerra Mundial estudiaron el libro durante años y nunca lo resolvieron. Analistas criptográficos británicos de Bletchley Park también fracasaron. Un proyecto moderno y estadísticamente riguroso de identificación de idioma mediante algoritmos, en 2018, ubicó correctamente el texto en dirección al hebreo, y después se derrumbó en el momento en que intentó forzar una traducción completa, usando herramientas que nunca se diseñaron para una tarea tan específica. Un comunicado universitario de 2019 se derrumbó en menos de 24 horas. Una teoría de taquigrafía microscópica de 1921 se derrumbó tras la muerte de su propio autor. Lo que sobrevive debajo de cada uno de estos fracasos es un objeto físico genuino, de 600 años de antigüedad, datado por radiocarbono con una confianza real, lleno de un texto que se comporta estadísticamente como un idioma humano auténtico, mientras derrota cada intento documentado de leerlo. Y hoy sigue descansando en silencio dentro de una sala con clima controlado en Yale. En 2024, ese mismo objeto finalmente reveló un pequeño secreto real y verificable. No a través de inteligencia artificial, sino a través de un lote de escaneos multiespectrales olvidados durante una década, y de una investigadora que abrió el correo electrónico correcto en el momento correcto, descubriendo que un médico real del siglo XVII se había sentado alguna vez frente a este mismo libro, y había intentado, sin éxito, abrirlo usando apenas un cifrado casero de sustitución. Y esa es, quizás, la parte más fascinante de toda esta historia. No que alguien finalmente haya descifrado el manuscrito Voynich, porque nadie lo ha hecho todavía, sino que un libro escrito hace más de 600 años sigue, hasta el día de hoy, capaz de sorprendernos con un fragmento nuevo de su propia historia, esperando pacientemente a que alguien mire con suficiente cuidado. Si esta historia te dejó pensando en cuántos misterios como este siguen esperando ser descubiertos, cuéntame en los comentarios cuál crees que es la explicación más probable: un idioma real y perdido, un cifrado sin resolver, o el engaño más elaborado y paciente jamás escrito sobre pergamino. Y si te gustan los enigmas históricos que la ciencia todavía no logra resolver del todo, suscríbete ahora mismo a Abiertamente y activa la campana, porque la próxima historia que estoy preparando es todavía más inquietante que esta. Nos vemos en el siguiente video.